En este problema, para ir de la ciudad al puerto, las personas solo pueden ir por la ruta marítima o por la ruta terrestre. Por la temporada de vientos, la ruta marítima la han cerrado durante 10 días en el mes, mientras que la ruta terrestre durante 5 días en el mes. Y en el mapa nos aparece la ubicación de la ciudad. Pues aquí está la ruta marítima, por eso debemos entender que es el mar. Y esta es la ruta terrestre, pues debemos entender que esto será una vía, ¿cierto? Una carretera. Entonces, en la primera dice, si hacemos una representación gráfica de los conjuntos que muestran los días en que las rutas están abiertas, ¿cómo lo harías? Entonces, lo que decíamos era que íbamos a representar si iba o si no iban a haber días en común para los dos. Me dice Juan Pablo que sí pueden haber días en los cuales las dos rutas estén abiertas, ¿no? Por lo tanto, de esta forma, deberíamos representar esa situación, donde aparecen unos días que están abiertas las dos rutas y otros días donde probablemente no estén abiertas, o esté abierta una o esté abierta la otra. La segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que hoy se pueda viajar al puerto? Entonces, para eso ya empezamos a formular nuestros eventos. Como el amarillo representa la ruta marítima, y recuerden que aquí estamos representando es los días que están abiertas. Entonces, ¿cuántos días está abierta la primera ruta? O la ruta marítima, según lo que aparece en el texto. 10 días del mes. 10 días está cerrada. ¿Cuántos días estará abierta? Ah, perdón, profe. 20, ¿no? 20 días, ¿cierto? O sea que aquí debemos entender que este conjunto debe tener 20 días. El asunto es que hasta aquí no sabemos cuántos días están las dos rutas abiertas, ¿cierto? No nos dice nada. ¿Y cuántos días estará abierta la ruta terrestre? Si está cerrada durante 5 días, entonces la 25. ruta está 25. abierta durante 25 días, correcto. Bueno, ahora entonces, como ya sabemos que son eventos que no son eventos mutuamente excluyentes, entonces sabemos que la fórmula para calcular esa probabilidad sería la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos, y aquí es donde viene la parte simultánea, serán eventos dependientes o independientes. Independientes, ¿no? Independientes. Los días de una no tienen nada que ver con los días de la otra, por lo tanto, la parte simultánea la calcularíamos como probabilidad de A por probabilidad de B. Y sencillamente calculamos la probabilidad de A. ¿Cuántos días? 20. ¿De cuántos días en total? De 30 días. Más probabilidad de B. Está 25. De un total de 30 días, menos la probabilidad de A, que ya habíamos visto que era de 20 sobre 30, multiplicado por la probabilidad de B, que son 25 sobre 30. Y sencillamente realizamos ese cálculo. Y esto a mí me da en decimales 9.44. 0 punto, ¿no? 9.44 periódicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Deben No, profe. tener en Sí, señor. cuenta, deben tener en cuenta esto.
De acuerdo a los días, sí, los días son 20, pero ¿por qué sobre 30? Porque aquí pues los datos me los están dando con respecto al mes, ¿no? Con respecto al mes, entonces por eso es que totalizamos con respecto a 30 días. Aquí tenemos entonces un primer ejercicio. El segundo problema plantea lo siguiente. En la misma situación, dice, se abrió un camino para que las personas puedan ir caminando hasta el puerto puedan ir caminando hasta el puerto. Con los conjuntos representa la forma en que se podría realizar los viajes. La pregunta aquí es, ¿cómo deben quedar nuevamente los conjuntos? Otra vez, ¿debemos cruzar los conjuntos o no los cruzamos? No, profe, no los cruzamos. ¿Por qué no? Pues porque es lo que pienso, digamos, es independiente la ruta marítima de la ruta terrestre y pues ahí no nos hablan de restricciones. Bueno, No, si efectivamente, se cruzan, ¿por qué crees tú que sí se deben cruzar? porque pues así sean como diferentes rutas, son como todas la misma opción, o sea, son Pues todos sí, para llegar llegan al al mismo mismo lugar, destino. comillas, la misma opción, ¿no? O sea, simplemente es escoger, pero todos son iguales. Pero mira lo que dice acá. Se abrió un camino para que las personas puedan ir caminando hasta el puerto. Con los dos conjuntos representa la forma en que se pueden realizar los viajes. O sea que si yo cruzo los dos óvalos, estaría diciendo que existe la posibilidad de que una persona pueda ir en las dos rutas al mismo tiempo. ¿Sí es posible eso? No, profe. No, No, me equivoqué, lo siento. Pero sí es claro el por qué en este caso ya no se deben cruzar. Sí, sí, señor. Sí, por Exacto. lo que son dos Entonces, rutas distintas. como no es posible que una persona pueda hacer el viaje con las dos rutas al mismo tiempo, por eso entonces en este caso deben quedar separadas. ¿Ok? Para esta pregunta, pues no me están preguntando ningún cálculo de probabilidad, por lo tanto es solamente eso. Era plantear cómo deberían quedar los óvalos, si se deberían o no se deberían cruzar. Si no se cruza, entonces, ¿qué tipo de eventos tenemos aquí? Juan Pablo, Mutuamente excluyentes, profe. mutuamente excluyentes, sí señor. En este caso son eventos mutuamente excluyentes porque no se cruzan. No tenemos una parte que sea común para las dos. Veamos el siguiente caso de probabilidad. En un curso de 20 estudiantes, 12 juegan fútbol, 8 baloncesto y 5 juegan los dos deportes. Representar gráficamente los conjuntos que identifican a los jugadores de los dos deportes. Entonces, aquí aparece, tengo Profe, ahí nuevamente sí se cruzan. perdón, Ahí sí se cruzan. aquí sí se cruzan, correcto. Entonces tendríamos una situación como esta. ¿Qué valores coloco en cada uno? Digamos que el primero corresponde a los que juegan fútbol. Por aquí tenemos a los que juegan fútbol. Por aquí tendríamos a los que juegan baloncesto. Y aquí entonces estarían los que juegan los dos deportes, ¿cierto? En la zona que queda entre ellos dos. ¿Cuántos juegan fútbol, dice acá? 12. 12. O sea que este conjunto debe contener 12. Los que juegan baloncesto, ¿cuántos deben ser? 8. 8. ¿Y los que juegan los dos deportes? Los restantes, los 5. 5. Para este lado de acá, entonces, ¿qué debo hacer?
En el F toca poner 7, ¿no? Correcto. En el otro 3. Aquí tendríamos 7 y aquí tendríamos 3. Pero son 20 estudiantes. ¿Qué pasará con los demás? Se Los deja coloca afuera. Juegan voleibol. Pero no me aparece la opción de voleibol. Se colocan en un grupo No, aparte pero en el que no normal hacen está, nada. juegan, fuera. no juegan. No juegan nada. No juegan nada. Según lo que aparece aquí, no juegan nada. Si no juegan nada, pues sencillamente deben quedar por fuera de estos dos, de los dos conjuntos, ¿no? Deben quedar por fuera de estos dos conjuntos. ¿Cuántos entonces no juegan nada? 5. 5. 5 para totalizar los 20 estudiantes del curso. Ya tenemos entonces la representación gráfica de esa situación. Ahora la segunda pregunta dice, si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que practique alguno de los dos deportes? ¿Es mutuamente excluyente la situación o no? No, profe. No. Es mutuamente excluyente, correcto. Entonces, evento A. ¿Cuál sería el evento aquí? ¿Cuál sería nuestro evento A? Pues, profe, el evento A de pronto es que el estudiante juegue fútbol. Sí, señor. No sé. Así es. Evento A. El estudiante juegue fútbol. Y evento B. Que juegue baloncesto. Sí, señor. El estudiante perfecto. Entonces, aquí, para este problema, tendremos, ¿cómo podemos plantearlo? No es mutuamente excluyente, por lo tanto, ya salgo de esa opción. Pero el asunto es, bueno, ¿y cómo propongo la fórmula de probabilidad? Recuerden que la fórmula general de la probabilidad alternativa me dice que es la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad simultánea, ¿no? De A y de B. Así debería quedar. Para este caso, estos que nosotros tenemos aquí, recuerden que son los que cumplen la condición de los dos deportes, es decir, los 5 que tenemos acá. Entonces, probabilidad de A, ¿cuántos serían? Es decir, que juegan fútbol. Doce. 12. ¿De cuántos en total? 20. De 20. De 20. Más probabilidad de B, ¿cuántos juegan baloncesto? 8. 8. De el total, que son 20, menos la simultánea, los que juegan los dos deportes. 5. 5 sobre 20. ¿cuánto? Sobre 20. Y entonces esto nos daría 20, esto nos daría 15 sobre 20. Que eso es 0.75. ¿Sí estamos? Sí, señor. Profe, una cosa, esa ecuación que acabo de poner arriba, ¿a qué corresponde? ¿Qué es eso? ¿Esta ecuación? Esta es la probabilidad de la ecuación general de una probabilidad alternativa. Ok, listo, gracias. Siempre la hemos trabajado. Es que lo había Profe, escrito pero sin nombre, entonces pues, Ok. ¿me puede dar
¿Me puede dar un momento mientras escribo el ejercicio, por favor? En la universidad se lanzan cursos libres para los estudiantes de ingeniería. En la gráfica se muestra la cantidad de estudiantes que se inscriben en dichos cursos. Tenemos entonces cursos de danza, de música y deportes. Y aparece la distribución de cada uno de ellos. Además, por fuera tenemos 50 estudiantes. La primera pregunta es, si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se haya inscrito en algún deporte? ¿Cuántos eventos tenemos aquí? Pues qué pena, no es en algún deporte, sino en algún curso. En algún curso, Serían 3 eventos, profe. 3 eventos. ¿Cuál sería nuestro primer evento? Que haga danzas, que esté en el curso de danzas. ¿Listo? Entonces, evento A, en el curso de danzas. Evento B, Que esté en el curso de música. evento C, Que esté en deportes. listo. Recordamos entonces, como aquí tenemos 3 eventos, entonces tenemos que recordar cómo es la fórmula para eventos cuando tenemos 3 eventos, ¿no? Alternativos para 3 eventos. Esa es la que es toda larga, ¿no? Que usted nos dejó una tarea. Sí, señor. Esta ya es... No, esta no fue la de la tarea, esta fue la que yo les coloqué a ustedes. La de la tarea se supone que era para 5 eventos. No, pero sí, yo sé, pero la forma me refiero. Ok, sí. Entonces, recordamos que eso sería las probabilidades individuales. A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Luego vienen las parejas, ¿cierto? Entonces sería probabilidad de A y B. Pues una B más, perdón, menos la probabilidad de A con C menos la probabilidad de B con C. Y por último, Profe, tengo una pregunta. dime, Cuando usted nos plantea un ejercicio de probabilidad alternativa y hay 3 o más eventos, ¿siempre se debe aplicar esa ecuación? hasta ahora sí porque es la única que conocemos. Les decía yo a ustedes que existe una forma de calcular probabilidades alternativas de otra manera, que esas las vamos a ver más adelante, para no hacer un cálculo tan largo. Pero lo que quiero que veamos es cómo sería este planteamiento, de acuerdo a su ecuación. Entonces, probabilidad de A, es decir, que esté en cursos de danzas. ¿Cuántos están en cursos de danzas? ¿Cuántos dijeron? Pero 50, solo profe. En danzas efectivamente tenemos estos 20, bueno, si no ven, tendríamos estos 20, tendríamos estos 10, estos 5 y estos 15. Todos esos hacen parte del conjunto de danzas. Entonces, efectivamente ahí se totalizan 50 estudiantes. ¿Sobre cuánto es en total? Entonces aquí tenemos cuántos habría en total, ¿no? Aquí ya sabemos que hay 50, más estos otros 50 ya serían 100, más estos otros 50, 150, y aquí hay 100 más, entonces en total hay 250. Más
La probabilidad de B, es decir, que esté en cursos de música. ¿Cuántos estarán en cursos de música ahí? 85. 35. ¿Sobre cuánto? Igual sobre todos, sobre el total. Correcto. Siempre sobre 250. Más probabilidad de C, que estén en deportes. 120. 120 sobre 250. Menos, ahora la pareja, que estén en danzas y en música. ¿Cuántos hay en danzas y en música al mismo tiempo? 15. 15. ¿Ok? Aquí vemos que estos son los que están en los dos cursos al mismo tiempo. Menos, bueno, sobre 250. Menos los que están en danzas y en deportes. ¿Cuántos están en danzas y en deportes? 20. 20. Sobre 250. Menos en deportes y en música. 25. Y más la probabilidad de los que están en los tres cursos. 5. Y esto sería lo que tendríamos que calcular. A ver, rápidamente. Serían 50 más 85 más 120 menos 15 menos 20 menos 25 y más 5. Y eso nos darían 200 sobre 250. ¿Ok? Aquí, para hacer la operación, basta con que resuelvan los numeradores, ¿no? Las operaciones que hay entre los numeradores. Por eso aquí sumaría 50 más 85 más 120 menos 15 menos 20 menos 25 y más 5. Y eso daría 200 y lo dejo sobre el mismo denominador. ¿Ok? Eso serían 4 quintos, ya simplificando, que equivale a 0.8. O lo mismo, el 80%. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, no hay pregunta.